Hola, hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, gracias por estar aquí y pues un poco por tenerme paciencia porque, híjole, hoy ha sido un día complicado. Pero bueno, hola. Oigan, ¿sí me escucho bien? ¿Se escucha el audio? Avísenme, por favor. Hola, bonito día, tía. Bueno, muchas gracias, Roy. Hola, Lulú, bienvenida. Gracias, Regi. Gracias, ¿eh? Gracias por estar aquí, bienvenidos. Bueno, el día de hoy, miren, vamos a seguir. Nuestro libro ya casi lo terminamos. Hemos estado, para contextualizarlos, hemos estado leyendo este libro que se llama Auxilio, somos papás, de la autora Marcela Castillo Estrada. Es un libro bastante grueso, sin embargo, ya estamos en la recta final. Hay personas que me han escrito que no, a veces no pueden verlo en vivo, en vivo, redundantemente, pero sí lo ven después. Entonces, bueno, pues agradezco mucho a quienes han seguido todo este tiempo el club de lectura. Ya estamos en la recta final, les digo, ya estamos a punto, estamos en el capítulo 10 y nos faltan todavía dos más, me parece. Entonces, bueno, todavía hay tiempo para platicar, para resolver dudas, para ir acompañándonos en este proceso, que no es nada sencillo, que es complejo y que entre mejor, entre más leamos, entre mejor nos armemos de herramientas, pues va a ser mejor, ¿verdad? No somos expertos en educar a los niños, por eso es importante que leamos, que nos eduquemos, porque hoy para ser papás sí se educa, sí se puede estudiar, no de manera profesional aún, sin embargo no dudo que dentro de poco ya se puede estudiar para o profundizar más en estos temas como una profesión, una carrera, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a ver características de los niños hiperactivos y los niños desafiantes. Miren, voy a procurar dar como un panorama en el que puedas entender a qué se refieren este tipo de características, poder diferenciarlas de características que son naturales y que son esperadas en los niños, pero también identificar si a lo mejor puede haber algo y también cómo poder atender a estos niños. Siempre tiene que haber como entre mejor equipo se haga alrededor de un niño es mejor. Miren, antes se veía cuando un niño tenía algún síntoma, vamos pensando un mal comportamiento, se situaba toda la atención como en el síntoma del niño, pero no se volteaba a ver qué estaban haciendo papá y mamá, qué estaba haciendo la escuela, qué estaba haciendo el contexto social. Se veían, les decía, les pongo este ejemplo mucho a mis pacientes, como el síndrome del se me descompuso la licuadora o se me descompuso el celular y voy y lo llevo y lo dejo y arréglemelo por favor. Y en este sentido, la visión del tratamiento de los malos comportamientos, de los síntomas, tanto de los niños como de las personas, ha ido cambiando y entonces modelos como por ejemplo el modelo sistémico abre ese foco y ve no solamente al niño, el niño está manifestando un síntoma que puede ser el reflejo de lo que está pasando en su entorno, de lo que ha sucedido en su vida, etcétera. Entonces vamos a dar como una mirada a estos dos padecimientos. En este capítulo habla precisamente y exclusivamente del niño hiperactivo y del niño con trastorno desafiante. Vamos a ver
cómo es que los clasifica el manual de diagnóstico, el DSM, para identificar o sea, sin tener que ser especialista, cuáles son esos rasgos para atenderlos, ¿no? Bueno, hay una diferencia entre los niños con hiperactividad y los niños que tienen una energía natural. Todos los niños tendrían que tener una energía natural, pero si para los adultos esa energía es demasiado elevada, muchas veces le damos la etiqueta de hiperactivo. Y entonces repartimos la etiqueta como si fuera una baraja, y entonces a todos los niños que son medianamente activos, es que a lo mejor es hiperactivo. Bueno, el término hiperactividad literalmente significa actividad exagerada. Y hay muchas situaciones como la ansiedad, el cansancio, el miedo, que producen un aumento de la actividad en una persona o en un niño. Hay también alimentos, especialmente los que tienen muchas calorías o que tienen muchos carbohidratos, los azúcares refinados, que pueden provocar un aumento de actividad física y con los cuales decimos los niños se aceleran, pero no necesariamente eso es hiperactividad. Tengan o no, los niños se aceleran si comen azúcar, sobre todo, por ejemplo, después de las 5 o 6 de la tarde, ya no es aconsejable darles azúcar porque se aceleran. Entonces, un niño que no tenga hiperactividad se acelera, pues uno con hiperactividad se acelera más. La actividad física también está relacionada con la edad. La inquietud y la distractibilidad son normales como parte del desarrollo y crecimiento del niño antes de los 4 o 5 años de edad. Quiere decir que el trastorno de hiperactividad se podría consolidar, no podríamos diagnosticar antes de los 4 o 5 años. No significa que no tengamos un poco ya de como en la mira, la probabilidad de que un niño tenga TDA. Sin embargo, antes de los 4 o 5 años puede ser confuso y se puede confundir con cosas propias de la edad. La inquietud, la distractibilidad son parte natural del desarrollo y del crecimiento de los niños, ¿sí? El movimiento les ayuda a los niños a desarrollar sus músculos y a adquirir habilidades motoras. Por lo tanto, es muy normal que corran, que sean activos, que trepen, que salten, que caminen de aquí para allá, que no se dejen de mover. Y el tiempo de atención es demasiado corto. Y cuando digo demasiado corto, les estoy hablando de 2 minutos, por ejemplo. O sea, donde puedes tener la atención concentrada de un niño menor a 4 años. Hasta después de los 6 años, los niños tendrían que ser capaces de sentarse y mantenerse quietos por tiempos prolongados. Obviamente esto va como en ascenso, ¿verdad? Y tú como mamá o como papá puedes ir observando cómo al principio a lo mejor le costaba más trabajo a tu niño, a tu niña, ponerse a hacer alguna actividad porque ya estaba brincando, porque ya se distrajo, y poco a poco va aumentando esa capacidad. Bueno, a los 6 años ya tendrían que ser más capaces de estar sentados más tiempo, ¿verdad? A lo mejor en lo que dura una clase, en la escuela, de 30 minutos quizá, 25, 30 minutos. Bueno, pero entonces, ¿cómo saber si el niño tiene hiperactividad o no? Bueno, vamos a ver esos rasgos que tienen que ver, uno, con factores genéticos. Es decir, si previamente un papá o una mamá tuvieron trastorno de déficit de atención, es probable que pueda haber un gen que determine, digamos. Sin embargo, también hay otros factores a los que podemos poner atención. Aproximadamente el 8% de la población tiene este trastorno, ¿sí? El
el trastorno de déficit de atención no solamente es el moverse, porque puede haber sin hiperactividad o puede haber con hiperactividad, y también puede ser variable. Por ejemplo, hay niños que pueden tener que pueden ser más inquietos, pero, pero tener una atención más aguda. Pero puede haber otros que no tengan capacidad de atención o que no tengan problema con la atención. A ver, otra vez. Pueden ser muy inquietos, pero pueden ser atentos. ¿Me explico? No, no va a la par. O sea, no es como decir el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. O sea, puede ser que no sean tan atentos, pero tengan mucho movimiento. Pero pueden no tener tanto movimiento y pueden ser muy dispersos. Vamos a ver ahorita de qué se trata. Desde siempre ha habido niños hiperactivos. Sin embargo, es hasta ahora, tiempos más recientes, que se les ha dado como más luz a estos temas. Entonces, más bien antes, menciona la autora que me llama mucho la atención, como decía, cómo el contexto hacía que los niños con déficit de atención se adaptaran un poco más que ahora. Porque ahora hay mucha exigencia por parte de las escuelas, hay más exigencia por parte de los padres, entonces queremos que salgan hablando 2 idiomas mínimo, o que escuelas multiculturales, o que clases por donde sea, clases externas, que a veces, más allá de beneficiar, saturan y atiborran, y todo eso hace que la atención se vaya como dispersando. Entonces, como antes no había a lo mejor como tanto impulso, tanta presión en eso, entonces a lo mejor los niños hiperactivos simplemente eran los niños que se quedaban más atrás en la escuela, que no había más que pues ayudarlos un poco, no era como, y lo voy a meter a clases extra, y lo voy a meter a la terapia no sé qué, y lo voy a meter. Entonces, no estoy diciendo que eso era mejor, no estamos aquí como para argumentar o discutir que era mejor o peor, pero sí el saber que desde siempre ha habido este trastorno. O sea, no es como que se haya aumentado. Ahora sí podríamos hablar como de depresión, de ansiedad, como trastornos que sí son más de ahora. No, desde siempre ha estado, nada más que antes no era diagnosticado. Bueno, vamos a ver cómo es un niño con TDA. TDA, lo digo como abreviado, es trastorno trastorno del déficit de atención con o sin hiperactividad. Por eso la palabra sería TDA o TDAH. Bueno, ¿cómo es un niño con TDA? ¿Cómo sé si tengo un niño con TDA? Desde muy pequeñitos estos niños son muy inquietos, duermen muy poco. Recuerdo haber escuchado esto, es que mi niño duerme, o sea, como al revés. Llegué incluso a escuchar esto. Cuando los niños generalmente tendrían que dormir más, mi niño dormía al revés. Por ejemplo, dormía menos del día que debería. Entonces son niños que ya son como factores que te están diciendo, hay como un foquito de advertencia, ¿sale? Duermen poco, trepan y se escapan de la cuna, el corral o la silla alta, hablan mucho y es difícil mantenerlos quietos. Muchos presentan un alto umbral al dolor y no miden el peligro, por lo que suelen tener constantes accidentes de los que no se quejan mayormente. Entonces son estos niños que trepan y suben y bajan y se dan vueltas y se caen y se levantan y así aterrizan de manera estrepitosa y se levantan como si nada. Tener un alto umbral del dolor es a veces no darse cuenta de la gravedad del peligro que pueden estar enfrentando, ¿sale? Necesitan supervisión constante para trabajar, no prestan atención a la maestra y parece que no escuchan, trabajan con descuido, suelen ser olvidadizos, se fatigan rápido cuando realizan tareas rutinarias o escolares. Esto puede o no puede presentar bajo rendimiento escolar, y digo pueden o no porque el coeficiente intelectual puede ser alto.
O sea, puede haber niños con déficit de atención con coeficientes altos. ¿Por qué no es un problema del tema como de que tenga que ver directamente con la capacidad de aprender, sino con la capacidad de atender? O sea, lo que está ahí como digamos, como mal, es la atención, la capacidad de atención. Si estamos hablando que el aprendizaje pues se logra con la atención, y si hay un trastorno por déficit de atención, obviamente van a tener bajo rendimiento escolar, no porque no tengan la capacidad, sino porque luego no pueden seguir. Entonces necesitan otro tipo de atención para que aprendan, ¿no? Otro método, otra manera de poder ayudarles a aprender. Entonces no tienen problemas de aprender, tienen problemas de atender, pero como van de la mano, pueden presentar bajo rendimiento escolar, trastornos de aprendizaje, aunque eso no es una regla, pero también puede correlacionarse o puede presentar ansiedad, puede presentar berrinches incontrolables, baja autoestima y conductas oposicionistas y desafiantes. Algunos síntomas mejoran con la edad y el individuo puede aprender a funcionar bien, pero si no se le atendió adecuadamente o el TDA le ocasionó fracaso académico con consecuentes daños en su autoestima, mala relación con sus padres y depresión, es más propenso a presentar conductas antisociales en la adolescencia, abuso de drogas, alcoholismo, violencia, especialmente si proviene de familias de riesgo o disfuncionales. ¿Sale? La inquietud del trastorno por déficit de atención, o sea, si tiene hiperactividad, esa hiperactividad no necesariamente es una habilidad motriz. O sea, no podríamos decir que son los más hábiles para los deportes, por ejemplo. Esa inquietud está más relacionada con impulsividad que con la habilidad, por lo que puede ser torpe y por eso puede ocasionarse accidentes, ¿sale? Ok. Los padres pueden interpretar esa inquietud como ansiedad, sin embargo es un problema diferente que puede coexistir o no. O también pueden interpretarlo como un exceso de energía cuando en realidad es una falla en la regulación de la conducta motora, ¿sale? Bueno, entonces, generalmente el TDA está presente desde el nacimiento. Por eso antes de los 4 años se puede sospechar. Este niño puede tener TDA, puede haber como esa sospecha, y ya después de los 4 años hacerle un diagnóstico, los estudios pertinentes. ¿Qué estudios? Miren, no hay estudios médicos como tal, aunque sí se han hecho estudios y se nota que tal parte del cerebro puede estar de diferente forma, no es algo muy evidente, por lo que para diagnosticarlo únicamente existen los test y existen las pruebas psicométricas quizá, que son más que nada conductuales. O sea, el profesional observa la conducta del niño, entrevista a los padres, le hace algunas pruebas, pero puede ser de movimiento, puede ser de destreza, puede preguntar más de hábitos, y entonces se basa principalmente en el análisis clínico de los criterios diagnósticos establecidos por la Asociación Psiquiátrica Americana o en el DSM en su versión quinta, que es la más actual. Entonces, ahí los voy a nombrar simplemente para que nosotros podamos identificar, ¿sale? Nosotros como papás no podemos diagnosticar a nuestro hijo. Eso es como muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros como papás empezamos a utilizar la etiqueta del diagnóstico, es darles una etiqueta a los niños como si le dijéramos flojo,
como si le dijéramos sucio, como si le dijéramos peleonero. Cuando nosotros damos una etiqueta que es muy peligroso, el niño empieza a obedecer esa etiqueta. En el caso del TDA, pues bueno, primero tendría que, ¿quién diagnostica esto? Un psicólogo infantil, especialista en desarrollo, un neurólogo pediatra, un paidopsiquiatra, que es un psiquiatra enfocado en niños, ¿sí? Entonces, estos rasgos simplemente nos sirven como para orientar y como para decir, quisiera profundizar un poquito más en esto, ¿sale? No para que nos asustemos, digamos, entonces mi hijo tiene, porque se confunde con muchas cosas propias de los niños de la edad, ¿sale? Entonces, miren, en el tema de la inatención o del déficit de atención, se refiere a estos rasgos. 6 o más de estos rasgos, tenerlos, podría sugerir un estudio más profundo. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, el trabajo o durante otras actividades. Por sí sola, o sea, yo podría atreverme a decir, todos los niños en algún momento presentan fallas en la atención. Por eso tenemos que ir más allá, por eso no podemos decir, entonces ya, ¿sí? 6 o más de los que voy a mencionar. Luego, con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o incluso actividades recreativas, porque muchas veces pensamos que los niños ponen atención a lo que les interesa. De hecho, hasta nosotros, ¿no? En lo que nos interesa estamos atentísimos, pero en lo que no nos interesa, hoy ya me dio sueño, o ya me distraje porque ya pasó la mosca. Entonces, por eso es como importante decirte que no es como decir, si tiene esto, ya tiene. Sin embargo, si tiene esto, pero además esto, pero además esto, pero además esto, pero además esto, pues habla de una sospecha, ¿sale? Entonces, con frecuencia tiene dificultades, decía yo, para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente, pareciera como que está en otro mundo. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. Todo esto obviamente de acuerdo a su edad, ¿verdad? Porque si tú le pones más actividades de las que el niño puede hacer, no las va a hacer o va a abandonar la tarea. Pero si las pocas tareas o la única tarea la abandona, puede ser un indicador, ¿sale? Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en realizar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades. O sea, podríamos decir que es un niño, una niña en exceso distraído. O sea, en exceso, que digas tú, híjole, es que ¿cómo puedo perder esto? ¿Cómo? O sea, me llama la atención porque una cosa es ser distraído y otra cosa es que haya por ahí ya algo importante en temas de atención, ¿sale? Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. Cualquier cosa le logra captar su atención. Y con frecuencia olvida las actividades cotidianas. La atención también tendríamos que recordar que es algo que se puede educar. Por eso ahorita adelantito del en vivo, vamos a ver cómo podemos ayudar en este sentido. Y creo que es como muy importante, les digo, si no hay un diagnóstico, también poner atención al tema de educar la atención, porque es lo que nos puede hacer más fácil el aprendizaje. Hasta aquí el rasgo de la inatención o del déficit de atención. Ahora vamos a hablar de la hiperactividad o impulsividad.
6 o más de los siguientes síntomas que se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente a las actividades sociales y académicas laborales. Por eso es tan importante que esto sea diagnosticado por un profesional. ¿Por qué? Porque el profesional tiene noción de los rasgos que tendría o las habilidades que tendría que tener tu niño a tal edad, por ejemplo, ¿no? Un niño de 4 o 5 años o de 3, 4 años o de 2 años tiene características específicas que, aunque no sean exactas, hay como un promedio. O sea, por ejemplo, como el decir, cuando hablábamos del tema de los dientes, cuando hablábamos del tema del habla, o sea, no hay como decir, a la edad de 3 años tienen que decir ya muchísimas palabras, pero sí hay una noción. Entonces, cuando tú vas con un profesionista, obviamente va a observar no solamente estos rasgos, por eso es tan como hago como mucho hincapié en que nosotros no diagnostiquemos, ¿sale? Que nos sirva como un norte de decir, híjole, yo pensaba que mi hija o yo pensaba que mi hijo era distraído y ya, pero estoy viendo que a lo mejor puede ser que tenga algún déficit de atención. Ahora, entonces, 6 o más que se han mantenido durante 6 meses que no corresponden al nivel de desarrollo de su edad y que le está afectando directamente en actividades sociales, académicas o laborales. Vamos, 1, con frecuencia juguetea o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento. O sea, es un niño muy, muy inquieto, que podríamos decir no se está en paz. O sea, no puede estar sentado un ratito, no puede estar sentada un ratito porque ya está moviéndose, brincando, pegándole, moviendo las manos o con algo o pegando con algo. Con frecuencia se levanta en situaciones en las que se espera que permanezca sentado. Con frecuencia, esto es a nivel que te llame la atención. O sea, a mí no me llama la atención un niño que está sentado comiendo y que llega un momento en el que ya se quiere bajar. Me llamaría la atención un niño que apenas se sienta y ya se paró. Pero tiene hambre, por ejemplo. O sea, no puede estar quieto, ¿sí? Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado, a pesar de que ya se le explicó, a pesar de que ya se le estuvo a lo mejor conteniendo. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Con frecuencia está ocupado actuando como si lo impulsara un motor. Con frecuencia habla excesivamente, con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta, con frecuencia le es difícil esperar su turno y con frecuencia interrumpe o se inmiscuye en asuntos de otros. Algunos síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos estaban presentes antes de los 12 años. Varios síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos estaban presentes en 2 o más contextos, o sea, en la familia y en la escuela, o en el grupo de amigos y en la familia. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral o reducen la calidad de los mismos. Según la combinación de los síntomas, se reconocen 3 presentaciones, aquí lo menciona así, combinada, que quiere decir cuando son por igual distraídos, hiperactivos e impulsivos. Otra, predominantemente inatenta, es decir, cuando son más distraídos que inquietos, o predominantemente hiperactiva e impulsiva, cuando son más impulsivos e inquietos que inatentos. ¿Sale? Con la edad esto puede variar, pero dice que lo usual, por lo general, es que no cambie. ¿Sale? ¿Quién realiza el diagnóstico? Vuelvo a repetir, un psicólogo infantil, un pediatra o un neurólogo pediatra. También me atrevería a agregar a un paidopsiquiatra, porque en algunos casos, algunos niños con TDA es importante medicarlos. Y medicarlos muchas veces hay mucho miedo, ¿sí? ¿Cómo voy a medicar
al niño desde chiquito, a lo mejor le puede ocasionar una adicción o no sé. Bueno, hoy en día hay medicamentos muy atinados para el tratamiento del TDA que mejora bastantísimo la calidad de vida, no solo del niño, sino de la familia. Entonces no tengamos miedo, sea el TDA o sea cualquier medicamento, si nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, si lo requerimos médicamente, no tengámosle miedo, porque un medicamento que viene a modificar o viene a ayudar de alguna manera el cerebro, ciertamente causa mucho miedo de pronto, pero también es importante entender que a lo mejor es la diferencia entre una mala y una buena calidad de vida, entre una dificultad para integrarse socialmente nuestro niño, nuestra niña, o vivir constantemente con bullying, con problemas sociales, con problemas académicos. Por eso es tan importante el diagnóstico oportuno y a tiempo. Entre más pronto se atienda a un niño, es mejor. ¿Qué podemos ir haciendo? Si el niño tiene menos de 4 años, llevarlo a atención, ¿verdad? Descartar, estudiarlo. Eso es lo mejor que podemos hacer, porque hay diagnósticos como este que detectados pronto puede el niño tener una vida perfectamente normal, ¿sale? ¿Cómo se trata? Bueno, todo tratamiento serio y profesional de TDA incluye el tratamiento psicopedagógico, que quiere decir con el tema del aprendizaje, y psicológico para el niño, asesoría de manejo y control de conducta para padres y maestros, y la posibilidad de tratamiento farmacológico si la gravedad de los síntomas lo requiere. Entonces, tendrían que trabajar juntos papás, maestros y médicos en caso de ser necesario un medicamento, ¿sale? El tratamiento de inicio es el psicopedagógico. Una vez que el psicólogo, con la ayuda de los padres y maestros, ha corroborado el diagnóstico, el niño deberá iniciar un tratamiento para reforzar sus capacidades de atención, concentración, memoria y las demás habilidades de aprendizaje que se encuentran deficientes en su caso en particular. ¿Sale? Entonces, la terapia psicológica es muy importante en este trastorno, ¿sale? ¿Qué pasa en el cerebro de un niño con TDA? ¿Por qué en ciertas ocasiones necesita medicación? Bueno, porque en el cerebro, vamos pensándolo así, la actividad motriz, vamos poniendo así. A ver, ¿cómo les diré? A ver, voy a leerlo textual para no, porque esto son términos luego complejos, ¿no? Vamos pensando. El tallo cerebral nos permite mantenernos atentos. El tallo cerebral es una parte del cerebro, ¿sale? Detectar los estímulos del medio ambiente y discriminar entre lo nuevo y lo relevante, mientras lo manda a otras estructuras como los lóbulos temporales y parietales que los enfocan. Después la información se va a identificar y ordenar en la amígdala y el hipocampo. Son el sistema reticular ascendente y los núcleos talámicos los que nos permiten mantener la atención en un estímulo particular. Para cambiar la atención de un estímulo a otro entra el juego la corteza prefrontal, y si ésta no funciona adecuadamente, el cambio se hace de manera descontrolada e involuntaria, lo que conocemos como distracción. Además de esto, la corteza anterior activa el proceso motivacional para seguir interesados en la tarea hasta lograr objetivos a largo plazo. Si se fijan, es un proceso complejo que diferentes partes del cerebro tienen que actuar como de manera muy coordinada. Bueno, en los niños con TDA esto no se da de una manera coordinada, sino que se da como de manera desordenada, por lo que reciben los estímulos, no los priorizan adecuadamente,
no procesan la información correctamente, su elección de la respuesta es inapropiada, entonces reaccionan de manera impulsiva, y entonces, por ejemplo, vamos diciendo así, se desregulan muy fácilmente. Por eso los medicamentos tienen que ver o van como orientados como a mejorar el tema de la conexión neuronal, mejoran en términos de memoria, de concentración, de mejor duración de la atención. O sea que por eso les digo que es importante que no estigmaticemos tanto, que no pensemos tan mal de los medicamentos, porque cuando un niño está correctamente medicado, he sido testigo de cómo la situación familiar, la situación del niño mejora de maneras muy radicales, que sí hay como un antes y un después, pero obviamente esto tiene que ser siempre de la mano de un profesional. No podemos decir como a mi vecina le funcionó, como a mi comadre le funcionó, como al hijo de mi... No podemos, no es una receta médica. Sin embargo, claro que podemos acudir primero a terapias alternativas, naturistas, si no queremos recurrir al tema médico farmacológico de un primer inicio, ¿verdad? Entonces, ok. Los criterios para la utilización de los fármacos, o sea, del medicamento en un niño con TDA, se basan en el grado de afectación de su vida familiar, académica y social, y no tanto en la gravedad del TDA. Fíjense. Entonces, se ve más, como no hay estudios que nos muestren mapeos cerebrales, que nos muestren claridad, como decir, hay un tumor, hay algo en el cerebro, no lo hay. Se ve a través del comportamiento, pues bueno, ¿cuándo se medica? Pues cuando estos síntomas hacen que la situación del niño sea muy complicada y que no se pueda integrar socialmente, escolarmente, familiarmente, ¿sale? Porque todo eso, digamos, como que es más costoso a la larga el que un niño con ese contexto de no integrarse, de no poder desarrollarse de manera natural, le puede afectar en términos de autoestima, le puede afectar en términos de rezago. Entonces, por eso, digamos, como ni seamos como, a lo mejor como exagerados, pero tampoco minimicemos. Entonces, el buscar ese punto medio, pues es la intención también de este club de lectura, que tengas como más nociones claras de qué puedes hacer, de qué cosas pueden ser una llamada de atención para ti como mamá, como papá, para atender más allá a tu niño, ¿sale? Ok. Si los niños responden al tratamiento, su vida mejora de manera fabulosa, es lo que les decía. Los papás, ¿qué pueden hacer? Bueno, los papás en casa deben primero cuidar el régimen alimenticio. Por ejemplo, si bien el azúcar no es el causante, está comprobado que tanto en niños normales como en niños que padecen el trastorno incrementa la inquietud motriz. Por lo tanto, habrá que disminuir la cantidad de azúcares y procurar una dieta balanceada, lo más balanceadamente posible. Evitar el uso de colorantes, saborizantes y preservadores artificiales, ya que se cree que pueden causar alergia y por consecuencia hiperactividad. Definir y aplicar límites concisos y claros con reglas y consecuencias, y aplicarlos con congruencia, firmeza y afecto. Diseñar un tiempo fijo y un lugar adecuado para hacer tareas escolares. Muchas veces me he dado cuenta que los niños no tienen un espacio para hacer las tareas. O sea, por ejemplo, si
he entrevistado muchos niños o adolescentes que, por ejemplo, ¿hay algún lugar especial para hacer la tarea? Pues no. O sea, no. O a lo mejor lo termino haciendo en el comedor, o a lo mejor la termino haciendo en la sala, o en el piso, o en la cama. Entonces, es importante con los niños con déficit de atención, y me atrevería a decir que en general, el poder tener un lugar adecuado para hacer tareas. Y no estoy diciendo un cuarto especial, un escritorio especial. O sea, podríamos tener la mesa del comedor, pero cuando vamos a hacer tareas, vamos a preparar el espacio para que exclusivamente en ese momento esa mesa del comedor sea utilizada para hacer tareas y hacer el espacio. O sea que muchas veces papá y mamá están tan ocupados haciendo pues tanta cosa que hay que hacer en la vida de los adultos, que no nos damos el tiempo de, a lo mejor, de decir que se pare todo y nos sentamos a acompañar a hacer la tarea. Y estos hábitos empiezan desde el inicio. Entonces, por eso, fíjense, les he platicado mucho del curso o del taller que tengo de rutinas, porque de verdad es como muy importante poner atención al tema de los hábitos y las rutinas, y desde chiquitos, porque todo eso es más fácil si se hace desde chiquitos. Batallamos al principio cuando no tenemos esos hábitos. Eso es como decirte, si no tengo el hábito de hacer ejercicio, el agarrarlo me va a costar, pero me va a costar un tiempito. Pero si no soy constante, me va a costar toda la vida. Igual el tema de la tarea. Entonces, con los niños con TDA, pues sí es importante poner atención en el tema de los hábitos, en poder tener hábitos de estudio adecuados, saludables, hacer la tarea a una hora conveniente, ¿verdad? No ya cuando el día se va a terminar, que tengan lo necesario a la mano, que mamá o papá estén presentes ahí. Es muy importante. Nosotros que quisiéramos que ya haz tu tarea, y mientras yo le aventajo acá a la cocina, o le aventajo acá algo del trabajo. Pero cuando estamos trabajando con el tema del estudio, si queremos que realmente pueda haber un buen apego al estudio, sí es importante darnos ese tiempo para sentarnos, para acompañar, para ayudar de alguna manera a que este hábito se consolide. Guiar la actividad hacia vías aceptables, es decir, si hay mucha actividad, si hay mucha impulsividad, es importante mantenerlo con una actividad física o deportiva que le ayude a liberar la excesiva energía que su cuerpo produce. O sea, por ejemplo, procurar los espacios abiertos, el juego al aire libre, alejarse de riesgos inútiles, de espacios cerrados o muy concurridos, como centros comerciales, iglesias, etcétera, que esté como peligroso que se pierda o que se atraviese la calle. Entonces, en niños con mucha energía, pues hay que ayudarlos a que saquen esa energía, ¿verdad? Entonces, por eso se sugiere como algún deporte o el juego, pero al aire libre. Limitar el uso de la televisión y las pantallas. Los niños, tanto con y sin TDA, les afectan los videojuegos, y más aún los videojuegos violentos, ya que provocan irritabilidad y acortan los periodos de atención, además de que impiden el movimiento y el desarrollo social del niño, ¿sí? O sea, es como los mantienen quietos, pero de una quietud no natural, o sea, porque están embobados viendo esa pantalla, ¿no? Promover disciplinas deportivas tales como ballet o artes marciales para mejorar la coordinación, el autocontrol y reforzar la atención. Canalizar la energía creativa buscando actividades artísticas, pintura, música, algún instrumento musical. Ayudarle a crear rutinas que lo auxilien en el desarrollo de sus actividades, formar buenos hábitos, llevar una agenda, calendarios en orden. Si se fijan, hay mucho trabajo que se puede hacer. No podemos decir
no podemos hacer nada, no podemos tratar a los niños, como les decía, como el síndrome de la licuadora. O sea, no puedo yo llevarlo y ya. Necesito como papá, como mamá ponerme a ocuparme de cosas que puedo hacer. Entonces todo esto son como estas ideas en las que puedes ocuparte, ¿no? La higiene del sueño es importante porque la falta de sueño puede provocar, aún en niños sin el trastorno, fallas en el funcionamiento atencional y a estos afectar aún más. Para evitar olvidos y pérdidas de material, hay que enseñarle a preguntarse al salir de un lugar, ¿traigo conmigo lo que necesito? ¿He olvidado algo? Como si fuera algo cotidiano, siempre cuando se vayan de un lugar es, a ver, no se me olvida nada, simplemente así, no se me olvida nada. O por ejemplo, el hábito de revisar o escanear el lugar de donde te vas, ¿no? Si te vas a ir de tu lugar de trabajo, si te vas a ir de un restaurante, no nada más te pares y te vayas, o sea, voltea, escanea todo, o sea, y ya no olvido nada. Y ese es un buen hábito, pues para todo mundo, incluso hasta para nosotros. Enseñarle técnicas de relajación y concentración, así como yoga, meditación, enseñarle a resolver problemas, analizarlos, buscar soluciones, mejorar su autoestima. Esto se hace con respeto, cariño, aceptación y apoyo. Aceptar sus límites, sus limitaciones, y no forzarlo. Tenerle mucha paciencia, dado que la convivencia y la educación de un niño con déficit de atención es muy desgastante. Los padres deberán mantenerse al margen de toda dificultad académica o entrenamiento psicopedagógico, lo cual deberá ser llevado por un terapeuta, un maestro en educación especial o un educador capacitado. Por eso, entre más, como en equipo se trabaje, es mejor. Entonces, tú como mamá, como papá, si tienes un niño con trastorno de déficit de atención, pues es hacer equipo con las maestras de la escuela, hacer equipo con el terapeuta y con el médico en todo caso, ¿verdad? Entonces es como unir fuerzas, vámoslo poniendo así, es como establecer una alianza para ayudar a tu niño, a tu niña de mejor manera. Es muy pesado que caiga solo en una parte, por ejemplo en los padres, ¿sí? Es muy pesado que cuando los padres no se involucran, recaiga en los maestros. No se puede, no se puede. Yo estuve en un colegio en donde si los papás no cooperaban, no había más que pudiéramos hacer por los niños. Los papás son la pieza, podríamos decir, más importante o fundamental o crucial o como le queramos llamar, como del equipo de ayuda, ¿verdad? Son los que tendríamos que estar más bien puestos, más interesados y que al contrario, como que organizar a todos los demás. Entonces, los padres, fíjense, como por ser esa piedra tan angular o ser ese papel tan importante, necesitan cuidarse más a ellos mismos. ¿Por qué? Porque son trastornos que son demasiado demandantes. Entonces tus niños te necesitan a ti, no devastado, no cansadísimo, no enfermo, te necesitan cargado de energía, cargado de pila. Por eso es importante que se preocupen los padres por ustedes mismos, que pongan límites incluso en su horario de padres. O sea, yo les decía en el taller de autocuidado que no necesariamente tenemos que tener un ejército que nos apoye a cuidarnos a nuestros hijos para tener autocuidado. Es decir, no tenemos que tener toda una tarde, 2 horas al día. Podemos tener actividades de autocuidado en pequeños momentos durante el día de 10 minutos, de 5 minutos, de hábitos, por ejemplo, de comer bien, de dormir bien. Cuando dice aquí la autora, como pongan límites a su horario de padres, o sea, por ejemplo, cuando se van a dormir, pues que sea ya ese tiempito para ti o que sea un tiempo en el que puedas dedicarle ya sea a tu pareja o a tus hobbies. Y no estoy hablando de horas nuevamente, estoy hablando de minutos quizá.
pero todos los días, por ejemplo, eso logra hacer una diferencia. Es importante que agarren pilas, ¿no? Dicen, sean buenos consigo mismos. Su hijo es difícil y los necesita en forma. Me gustaría mucho después en otro en vivo hablar de los niños, ¿cómo los menciona ella? Los niños de carácter difícil. Cuando nosotros identificamos que tenemos un niño de carácter difícil, más allá que a lo mejor asustarnos o preocuparnos, sería importante conocerlo para que desde ese carácter difícil podamos tratarlo, entenderlo mejor, ¿verdad? ¿Qué deben hacer los maestros? Pues bueno, los maestros tendrían que proporcionar a los niños con TDA descansos frecuentes, sobre todo durante tareas rutinarias o monótonas, modificar el plan de estudios. Si el niño hace bien 5 problemas, no es necesario que haga 20. Alternar actividades de alto y bajo interés, utilizar la actividad como recompensa, hacer mandados, cooperar con la organización de los materiales, permitir trabajar de pie, no impedir tanto el movimiento, ya que este tipo de niños habla o se mueve al aprender y para ellos esto es vital. Darle la oportunidad de hacer actividades motoras o manuales mientras espera, ¿sí? O sea, en los tiempos de espera que puede estar haciendo algo con sus manos. Disminuir la duración de las tareas, haciéndolas por etapas o acortándolas. Hacer que las tareas se tornen interesantes, relacionándolas con su vida cotidiana, o sea, como que se les hagan útiles. Y luego esta pregunta nuevamente, ¿traigo conmigo todo lo necesario cuando se van del salón? Ya no se me olvida nada, igual escanear su lugar de trabajo y listo. Mostrarle aceptación y respeto, encontrar sus cualidades para ponerlas en evidencia frente al grupo. Ok, entonces, bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok. Bueno, es muy importante que la atención hacia estos niños sea de manera equilibrada con las cosas que sí hacen bien, que sí pueden hacer, que son habilidosos, que son muy buenos en qué, porque cuando hay un trastorno, cuando hay un síntoma, la atención de los padres se vuelca hacia ellos, pero no en un sentido positivo. Podríamos decir que existe una atención negativa. Y eso la logra perfectamente el niño desafiante, que es el del siguiente que vamos a hablar, ¿sí? ¿Todos los niños que son rebeldes son desafiantes? No. Lo normal es que los niños en un periodo de su infancia se rebelen. A veces se llama la etapa los terribles 2. A veces no funciona a los 2, a veces puede ser más adelante. A veces cuando se están adquiriendo nuevas habilidades. Por ejemplo, en otras etapas de la vida, como en la adolescencia, viene otra crisis de rebeldía, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere el niño desafiante? Bueno, aquí es más, vámonos pensando así. A ver, déjenme nada más lo leo textual. Cuando se da una combinación de características temperamentales del niño, como una mala regulación emocional, altos niveles de reactividad y baja tolerancia a la frustración, además de una educación inconsistente, negligente, dominada por castigos, laxa, confusa o excesivamente severa, y un patrón de atención negada de parte de los padres, los niños pueden desarrollar un trastorno oposicionista desafiante. Y déjenme nada más les digo. Algunas características de este trastorno es que los niños o niñas con este trastorno tienen una conducta negativista, hostil y desafiante que dura por lo menos 6 meses. Es decir,
que es como que dura un muy buen rato. Se encoleriza e interrumpe en pataletas, discute con adultos, desafía abiertamente a los adultos o rehúsa cumplir órdenes o demandas, es intolerante e impaciente, molesta deliberadamente a otras personas, tiende a mentir y no cumplir sus promesas, acusa a otros de sus errores o mal comportamiento, es susceptible o fácilmente molestado por otros, les divierte molestar a personas que les rodean, puede utilizar un lenguaje inadecuado para su edad, colérico, resentido, rencoroso o vengativo, suelen tener problemas con las notas o con el comportamiento académico. Sin embargo, aunque nosotros, como dice ella, puede resultar tentador que nosotros otra vez demos la etiqueta, es importante acudir a un diagnóstico, a un profesional que elabore el diagnóstico, que nuevamente es conductual, ¿sí? Y en base a criterios marcados por el DSM. ¿Cómo es un niño? Miren, dice aquí, vamos a pensar que un niño con TOD, que es se dice trastorno oposicionista desafiante, tiene que ver con comportamientos disruptivos. Los comportamientos disruptivos es un comportamiento, dice aquí, que rompe el orden o que daña el proceso de aprendizaje, en donde hay una ruptura de las normas de conducta y valores aceptados que amenaza la armonía o la supervivencia del grupo con acciones hostiles y provocadoras que desorganizan el funcionamiento grupal. Podríamos decir que este comportamiento podría ser un poco más, este problema de comportamiento más que cerebral, como en el caso del trastorno de déficit de atención, es más conductual y más motivado porque sus comportamientos negativos provocan la atención de los adultos que los rodean. Es decir, se establece un círculo vicioso en donde los niños adquieren la atención de los adultos a través de los malos comportamientos. Por eso es como muy importante cachar este círculo vicioso. Todos los niños, todos los seres humanos, para acabar pronto, necesitamos validación. Y no estoy hablando como de única necesidad, pero necesitamos ser vistos. Los niños con más razón necesitan la atención de los adultos que los rodean. Sin embargo, muchas veces la atención se les da a los niños, sobre todo cuando se comportan mal. Aunque esa atención no sea una atención de calidad, a lo mejor esa atención es para regañar, o para castigar o para llamar la atención, pero curiosamente es cuando mamá y papá más me voltean a ver. ¿Por qué? Porque cuando el niño se porta bien, cuando el niño hace las cosas bien, se comporta con el hermano, con la hermana, los papás aprovechan para desconectar su atención y centrarse en sus propios asuntos. Entonces, esos buenos comportamientos de los niños rebeldes y oposicionistas no se ven, pero lo que sí se ve es cuando se portan mal, porque son comportamientos más ruidosos, porque ya aventaron, porque ya están cucando al hermano, porque ya están haciendo una travesura. Entonces, ¿cómo se trabaja en este sentido con los padres, con los maestros? Buscando romper ese círculo vicioso, buscando darle atención de calidad a esos momentos en los que no está portándose mal, ¿sí? Y esto, bueno, esta técnica funciona fabulosamente cuando nosotros tratamos los malos comportamientos. Mira, se trata, así como a grandes rasgos, de ponerle más atención a las conductas positivas de tu hijo que a las negativas. Es decir, claro que a lo mejor le vas a poner límites y le vas a llamar la atención cuando se comporte mal, pero en la medida de lo posible, resuelve y ya, o sea, ignora, sí me doy a entender, pero muchas veces como papás nos podemos centrar o clavar o fijar en una conducta negativa
y todo el día estárselas diciendo y todo el día estárselas corrigiendo o todo el día estarles a veces hasta castigo tras castigo. Entonces, cuando un comportamiento es negativo, inmediatamente hay que corregir y seguir adelante como si nada. ¿Me explico? O sea, pensando en que eso se va a corregir. Al rato vuelve a hacer otra cosa mal, pues vuelves a corregir y ya. Pero a la par de esto, le vas abonando más, como por ejemplo a cosas que sí hace bien, al tiempo en el que está haciendo las cosas de manera armoniosa, donde no está haciendo pues travesuras muy ruidosas, digamos, ¿no? Ok. El manejo más eficaz, al igual que el TDA, es hacer equipo, es padres con profesionistas, con maestros, es como mejor podemos ayudar a estos niños, ¿sale? Ok, vamos a descartar primero la presencia de TDA, dado que con mucha frecuencia los niños que presentan conductas desafiantes presentan TDA y viceversa, porque hay mucha incomprensión. Entonces nosotros le mandamos al niño el mensaje de no estás bien, no estás haciendo bien, estás equivocado, tú estás mal. Entonces la respuesta es un comportamiento disruptivo, es un comportamiento negativo, vamos. Por eso hay que descartar el TDA, ¿sale? Los padres deberán visitar un psicólogo infantil, psiquiatra o neurólogo pediatra para descartar y en su caso tratar el TDA del pequeño. Pues este trastorno del neurodesarrollo provoca conductas impulsivas, inquietas, fallas en la atención y otras que el niño no puede controlar y se siente incapaz de relacionarse adecuadamente con los adultos. El tratamiento de estos síntomas puede ayudar al niño a contener su comportamiento y revertir el círculo vicioso en el que él y sus papás se han metido. Entonces debe haber, digamos, como que menos refuerzo negativo, o sea, como menos regaños, menos castigos, menos gritos, menos amenazas, menos comparaciones, y debe haber más refuerzo positivo, que quiere decir que le pongo más énfasis a cuando hace las cosas bien. Muchas veces lo que hacemos como papás es como no perdonarlos del todo, o sea, sobre todo si eso que hicieron fue como muy fuerte o como muy duro, como que a veces como papá puede costar trabajo darle la vuelta. Pero sí es importante entender que en la medida en que la atención va más al mal comportamiento que al buen comportamiento, el mal comportamiento va a vivir más, lamentablemente, ¿verdad? Al querer pararlo, lo alimentamos más. Y vuelvo a lo mismo, no quiero dar el mensaje de ignorar los malos comportamientos, pero los malos comportamientos es atenderlos y ya, poner consecuencias, a lo mejor que vivan la consecuencia, que pueda reparar y ya. Y los comportamientos positivos hay que darles más fuerza, ¿sí? No entrar en el juego. Miren, los padres utilizan su atención como principal reflector, dice aquí, que atrae las conductas del niño. Es decir, cuando el padre le da una orden, su atención está en cumplir la orden, no en la parte que se incumple. Vamos a explicar por qué. Cuando el padre llama a bañarse al pequeño de 4 años, avanza hacia la regadera, escoge algún juguete para meterse a la bañera y elige con interés la toalla que usará el niño. Se dirige sin mirar hacia atrás el cuarto de baño. Su atención está puesta ahí. Si el niño se queda atrás, no hay atención de su padre o madre, que si no se presenta el niño simplemente cerrará la llave del agua, dejando la bañera lista y se dedica a realizar otras actividades por ahí sin prestar la mínima atención al pequeño que al sentirse ignorado por la madre se acerca al baño discretamente y es recibido con atención positiva. Muy bien, vamos a meter a ese dinosaurio también. ¿Qué calor tiene? ¿Se querrá refrescar?
Si el niño sale corriendo, el reflector no le ilumina y sigue en el baño. De esta manera el niño, solo acercándose al baño y metiéndose a bañar, es visto por su madre. De otra manera es ignorado por ella. Pero normalmente, dice, los padres hacen esto a la inversa. Corren tras el pequeño que se niega a meterse a la bañera, dejando en la oscuridad, sin su atención, un hermano que sí corrió a bañarse, por ejemplo, y dedican 15 o 20 minutos a convencer al rebelde a reforzar con excesiva atención su conducta oposicionista. Entonces, lo mismo funciona cuando se le llama a comer, a lavarse la boca. El niño sabe que si se niega a hacerlo, sus padres correrán tras de él derramando cantidades exorbitantes de atención. Sí, negativa, pero atención al fin. Entonces, bueno, vamos a concluir ya con esta parte. Cuando un comportamiento negativo se da, es ciertamente una llamada de atención. Es que nada más, dicen los papás, nada más está llamando la atención. Bueno, pues entonces a lo mejor hay que dársela, pero no desde lo negativo. O sea, que esos comportamientos negativos requieran menos desgaste tuyo como mamá y como papá, y que le den el mensaje que eso, no a través de eso va a tener tu atención. En cambio, cuando sí se comporta bien o mejor, ahí puede haber más atención. Bueno, espero que haya sido un poco de claridad al respecto de estos temas. Si aún quedan dudas, déjenme por favor una duda en los comentarios. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y pues les mando un abrazo. Bye.